Empujé la puerta de la cabina y me quedé paralizado. Lo primero que me impactó fue el silencio. No era pacífico, sino vacío. Luego vi lo que había reemplazado mi mundo. Ya no estaba la mecedora de roble que mi padre había construido el verano antes de morir. Ya no estaba la estufa de hierro que habíamos restaurado juntos, cuya superficie aún conservaba las marcas de quemaduras de nuestro primer intento fallido de hacer pan de maíz. Las paredes, antaño cubiertas de fotografías descoloridas y acuarelas de paisajes de mi madre, ahora estaban desnudas y frías, pintadas de un gris sin vida. En su lugar había muebles que parecían sacados del vestíbulo de un hotel. Esquinas puntiagudas. Metal frío. Nada que invitara a sentarse o quedarse. Marcus. La voz de mi hermano resonó desde la cocina. Por fin. Empezaba a pensar que te habías olvidado de este lugar. Encontré a Julian apoyado en la encimera, bebiendo café de una de mis tazas desconchadas, una de las pocas cosas que no había repuesto. Llevaba su chaleco de traje habitual a pesar del calor de la montaña, con un aspecto más propio de alguien que acababa de salir de una reunión de negocios que de mi cabaña familiar. ¿Qué hiciste? Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Julian sonrió. Lo modernicé. Este lugar se caía a pedazos, tío. Contraté a un constructor, me deshice de toda esa chatarra vieja y lo puse al día. De nada. Recorrí lentamente la sala principal. El suelo de madera estaba cubierto con elegantes baldosas. La chimenea de piedra estaba pintada de blanco. Incluso las ventanas eran diferentes, más grandes, más nuevas, y dejaban entrar una luz que resultaba demasiado intensa, demasiado reveladora. ¿Dónde está la silla de papá? Pregunté. Lo donamos, dijo Julian con un gesto de desdén. La mayor parte fue a una tienda de segunda mano. Algunas cosas estaban demasiado deterioradas, así que las llevamos al vertedero. Créeme, te encantará cuando te acostumbres. Cerré los puños con fuerza. Había comprado esta cabaña hacía 3 años con el dinero que había ahorrado dando clases de música en la universidad comunitaria. Cada centavo lo había ganado con clases a primera hora de la mañana y conciertos los fines de semana. La cabaña se suponía que sería mi refugio, el lugar donde venía a componer canciones y a recordar a mi padre, quien me había enseñado a tocar la guitarra en este mismo porche. No tenías ningún derecho, dije. Venga ya, dijo Julian riendo. No seas dramático. Nina y yo necesitábamos un sitio donde quedarnos mientras reforman nuestro piso. Recuerdo que dijiste que casi no usas este lugar durante el verano. Así que estaba ahí vacío. Tenía sentido, podrías haber preguntado. Intenté llamarte, dijo con un tono defensivo. Nunca contestas cuando estás en esos campamentos musicales. Además, somos hermanos. No pensé que le darías tanta importancia. Tenía razón, no había podido contactarme. Había pasado los últimos 2 meses dirigiendo un programa de música para jóvenes en Montana, enseñando a niños de familias de bajos recursos a tocar instrumentos. La cobertura móvil era prácticamente inexistente. Y cuando conseguía señal, solía estar demasiado agotada. Como para hacer algo más que enviar un mensaje de texto confirmando que estaba bien, pero eso no le daba a Julian el derecho a invadir mi espacio y borrar todo lo que importaba. ¿Dónde está Nina? Pregunté. Fue al pueblo a comprar comida. Volverá pronto, dijo Julian mirando su reloj. Deberías quedarte a cenar. Nina encontró un restaurante italiano estupendo que ahora reparte a domicilio por aquí. Lo miré, a mi hermano mayor, que siempre había conseguido todo lo que quería. La beca por la que yo había trabajado, a él se la habían ofrecido sin siquiera intentarlo. Las oportunidades laborales, los contactos sociales, la facilidad con la que se desenvolvía en la vida. Nuestros padres lo adoraban. Cuando mamá enfermó, Julian fue el primero que pidió que atendieran. Cuando papá murió, la gente vino a consolar a Julian, dando por sentado que yo estaría bien porque era más joven, más callada. Menos importante, necesito ver el resto, dije. La habitación me rompió el corazón. El viejo soporte de guitarra de papá ya no estaba. La colcha que mamá había cosido con las viejas camisas de trabajo de papá, también. Ropa de cama nueva, lámparas nuevas, todo desinfectado y desprovisto de recuerdos. En el baño, mis toallas habían sido arrinconadas bajo el lavabo, reemplazadas por los jabones caros de Nina, alineados como soldados. La habitación de invitados se había convertido en una oficina.
con el portátil de Julian abierto mostrando hojas de cálculo sobre sus inversiones inmobiliarias. Cuando regresé a la sala principal, Julian estaba mirando su teléfono. Levantó la vista. ¿Y bien? Increíble, ¿verdad? Nina contrató a un diseñador especializado en estilo moderno de montaña. Costó una fortuna, pero valió la pena, punto. ¿Cuánto cuesta? Julian se animó, confundiendo mi pregunta con interés. 42.000. Ya lo sé, ¿verdad? Pero mira esto, ya mandé tasar la propiedad. La reforma aumentó su valor en al menos 60.000. De hecho, estás ganando dinero con este trato. Mi vista se nubló. $42.000, sí. Lo pagué con mi tarjeta de crédito, hay que acumular puntos, pero te envié la factura la semana pasada. Haz la transferencia cuando quieras. ¿Crees que voy a pagar por esto? Su expresión se endureció. Estas son mejoras a tu propiedad, Marcus. Mejoras que han aumentado su valor significativamente. Obviamente, tú las pagas, mejoras que nunca pedí. Dios mío, qué desagradecido eres. Exclamó Julian. ¿Sabes cuánto tiempo le dedicamos Nina y yo? Pasamos semanas coordinando con los contratistas. Nos encargamos de todo para que pudieras volver y encontrar algo hermoso. ¿Y así me lo agradeces? Reconocí ese baile. Julian creaba caos y luego se hacía la víctima cuando la gente protestaba. Lo había hecho toda la vida, fuera. Dije. Julian se rió. Nos quedaremos al menos un mes más. Nuestra casa no estará terminada hasta entonces, punto, esta es mi cabaña. Quiero que te vayas mañana. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? La sonrisa de Julian se tornó afilada. ¿Decirles que tu hermano usó la llave de repuesto que dejaste debajo de la tabla suelta del porche? Buena suerte con eso, tenía razón. Había escondido esa llave para emergencias, sin imaginar que Julian la usaría así. Técnicamente, no había entrado a la fuerza. Simplemente había destruido todo lo que me importaba. Cambiaré las cerraduras, dije, de acuerdo. Pero aún me debes 42.000. Tengo recibos de todo. Cualquier tribunal verá que hice mejoras en tu propiedad. Eso la convierte en tu deuda. Cogió su café y dio un largo sorbo, completamente tranquilo. Pensó que había ganado, pero había instalado un sistema de seguridad hacía 6 meses, después de que un oso entrara en el cobertizo. 3 cámaras, en la puerta principal, en la terraza trasera y en el interior. Hacía semanas que no revisaba las grabaciones, ya lo revisé, ahí estaba. Julian entrando sin permiso. Julian dando instrucciones a los de la mudanza. Julian riéndose con el diseñador mientras planeaban borrar mis recuerdos. Horas de grabación, todas con fecha y hora. Todas demostrando que lo había hecho sin mi conocimiento. Guardé todo en la nube. Hice copias de seguridad y las envié a mi correo electrónico. Julian me observó. Con un fugaz reflejo de incertidumbre en su rostro. ¿Qué estás haciendo? Me estoy protegiendo. Dile a Nina que empiece a empacar. Me marché antes de que pudiera responder. El trayecto de vuelta a mi apartamento duró 90 minutos. Me temblaban las manos al volante durante todo el camino. La cabaña había sido mi santuario, el único lugar que aún sentía como mi hogar. Ahora se sentía contaminada. Al llegar a casa, revisé mi teléfono. 13 llamadas perdidas de Julian en 2 meses. Había asumido que eran sus típicos intentos de involucrarme en algún drama. Ahora me daba cuenta de que debía de llamarme para contarme sus planes. Planes que habría rechazado de inmediato si hubiera contestado. Él sabía que yo diría que no. Aún así, lo hizo. Abrí mi portátil y busqué abogados especializados en derecho inmobiliario. Encontré un bufete en el centro y llamé a primera hora de la mañana. Escuchó atentamente. ¿Tiene usted pruebas de que no autorizó esto? Las grabaciones de seguridad, dije. Lo muestran todo. Y no hay ninguna grabación de él pidiendo permiso porque nunca lo hizo. Genial. Envíame todo. Lo revisaré y te responderé. Envié los archivos y luego intenté trabajar. Tenía que preparar las clases y terminar las composiciones para una obra de teatro local. Pero no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese espacio estéril donde antes habitaba el recuerdo de mi padre. Julian envió un mensaje de texto. Estás siendo ridículo. Llámame para que podamos hablar como adultos. Lo borré. Otro mensaje 1 hora después.
Nina y yo no tenemos a dónde ir. ¿De verdad nos vas a dejar sin hogar por unos muebles viejos? Bloqueé su número, intentó enviarme un correo electrónico. Un mensaje largo sobre cómo estaba arruinando nuestra relación, cómo papá estaría decepcionado de mí. Como siempre había sido demasiado sensible, lo archivé sin leer más allá de la primera línea. Linda llamó 3 días después. Tienes un caso sólido. Tu hermano cometió un delito de daños a la propiedad, al interferir con ella sin autorización. Las mejoras que realizó no le dan derecho a recibir una compensación. De hecho, podrías demandarlo por el valor de lo que se deshizo. Sentí un gran alivio. ¿Qué hago? Le enviamos una carta de cese y desistimiento. Si no cumple, presentamos una demanda civil. Hazlo. La carta se envió al día siguiente. Mientras esperaba la respuesta de Julian, regresé a la cabaña. Quería documentarlo todo, tomar fotografías para el caso legal. El lugar estaba vacío. El coche de Julian no estaba. Sobre el mostrador había una nota escrita de su puño y letra: no puedo creer que estés haciendo esto. Siempre has tenido celos de mí, y ahora usas esto como excusa para lastimarme. Nina y yo estamos en un hotel. Espero que estés satisfecho. Has destruido nuestra relación. Arrugué la nota y la tiré. En el armario del dormitorio encontré una caja que Julian había pasado por alto. Dentro había algunas pertenencias de papá, su armónica favorita, una foto nuestra en mi primer recital. Una pila de partituras manuscritas que había compuesto pero nunca publicado. Me senté en el suelo sosteniendo esos objetos, comprendiendo perfectamente lo que Julian casi me había arrebatado. No eran simples cosas. Eran los últimos lazos físicos que me quedaban con mi padre. Sonó mi teléfono. Era nuestra madre. Casi no contesté, pero sabía que seguiría llamando. Marcus, ¿qué está pasando? Julian dice que lo amenazaste con demandarlo. Lo expliqué todo. Estaba intentando ayudar, dijo mamá. Con un tono que sugería que yo estaba exagerando. Tiró la silla de papá, dije en voz baja. Silencio, mi madre me había regalado esa silla expresamente, diciendo que yo era quien apreciaría su significado. Déjame hablar con tu tío, dijo finalmente. Lo resolveremos. Colgó el teléfono. Sabía lo que significaba resolver esto. Intentarían mediar, encontrar un punto medio, pedirme que fuera la persona más comprensiva, pero ya no quería ser la persona que siempre cedía. Linda llamó para dar novedades. Ha contratado a un abogado. Alegan que diste permiso verbal. Eso es mentira. Lo sé. Pero será tu palabra contra la suya, sin pruebas. Tengo las grabaciones de seguridad que demuestran que hizo esto mientras yo estaba incomunicada. Tengo el registro de llamadas que prueba que nunca contesté sus llamadas. Lo tengo todo. Linda rió encantada. Entonces esto se volvió mucho más fácil. 2 semanas después, fuimos a los tribunales. Julian había contratado a un abogado caro, pero los hechos eran los hechos. La grabación era irrefutable. Su alegato de permiso verbal se desmoronó durante el interrogatorio. El juez falló a mi favor. Julian me debía $15,000 por los bienes desechados, más los honorarios legales. Su contrademanda fue desestimada, pero el juez fue más allá. Las pruebas sugieren un patrón de comportamiento que justifica una investigación. Remito este asunto al fiscal del distrito. El rostro de Julian palideció. Salí de la sala del tribunal con una sensación de reivindicación, pero también de vacío. Había ganado, pero también había perdido algo que no podía definir. Durante los meses siguientes, reconstruí la cabaña. La amueblé con piezas que yo misma elegí, objetos cómodos y con significado. Colgué las fotos de papá. Enmarqué sus partituras. Volví a hacer de ese espacio algo mío. Julian cumplió 8 meses de prisión por robo y fraude relacionados con bienes que había sustraído de la herencia de nuestros abuelos. Pruebas que surgieron durante la investigación. Mamá pidió un préstamo para ayudarlo a pagar la indemnización. Me llamó una vez, enfadada y dolida, preguntándome cómo podía hacerle esto a mi familia. Yo no se lo hice a él, dije. Simplemente dejé de permitir que me lo hiciera a mí. 6 meses después de la liberación de Julian, recibí una carta suya. Breve y escrita a mano: Marco, estoy en terapia. Intento comprender por qué hice lo que hice. Creo que siempre te vi como alguien menos importante, menos merecedor. Pensé que podía tomar lo que quisiera porque no te resistirías. Me equivoqué. Lo siento. Juliano, lo leí 2 veces y luego lo guardé en un cajón. Quizás algún día reconstruyamos algo. Pero ahora no. Por ahora, me encontraba en el porche de mi cabaña al atardecer, con la guitarra en las manos, tocando una de las composiciones de papá.
La música llenaba el aire de la montaña y, por primera vez en meses, sentí paz. Aprendí que poner límites no era crueldad, sino supervivencia. Que defenderte no te convertía en el malo. Que a veces, proteger tu propio corazón significaba dejar que otros afrontaran las consecuencias de sus actos. El mayor acto de amor consiste a veces en enseñar a la gente que el respeto no se puede robar. Solo se gana. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con quien necesite escucharla. Tu apoyo nos permite seguir creando historias como esta.